En el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, tenemos estos eventos un poquito diferidos porque la Comisión de Equidad de Género de la FES Acatlán, que es una parte de la administración, de la estructura administrativa de la propia facultad, y que aprovecho para darles conocimiento que existe la Comisión de Equidad de Género y está en contra de la violencia entre hombres y mujeres. Está ubicada en la planta baja del edificio 9 y es quien está de alguna manera organizando estos eventos, dándonos la responsabilidad de hacer una serie de conferencias sobre lo que es el valor de las mujeres en nuestro mundo. Y en este caso vamos a presentar la conferencia Los desafíos de las mujeres en la arquitectura y el diseño, que es nuestra disciplina, y para ello hemos contado con la participación, le hicimos la invitación y muy entusiastamente, como siempre lo hace, la doctora Mónica Pérez Báez, que es una invitada de lujo, nos hace la deferencia de impartir esta conferencia. Y bueno, para que, yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero no está por demás que digamos que Mónica Pérez Báez es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, que es maestra en arquitectura y doctora en ciencias del diseño con enfoque de sustentabilidad por el Instituto Tecnológico de Kioto en Japón. Ha realizado proyectos de arquitectura, arquitectura del paisaje y estudios de impacto ambiental para empresas como ARA, Geo, Viveica y Sordo Madaleno Arquitectos. Durante su estancia en Japón, participó en proyectos de remodelación y reciclaje de departamentos en conjuntos habitacionales y realizó un internship en el despacho del arquitecto Toyo Ito en la ciudad de Tokio. Ha publicado artículos sobre arquitectura, urbanismos y paisaje. Ha impartido conferencias, cursos y ponencias en congresos realizados en Japón, en China, México, Bolivia, Argentina, Panamá, Guatemala, Perú y los Estados Unidos de América. Durante 6 años fungió como docente y directora de la carrera de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y actualmente es coordinadora de la licenciatura en Diseño de Ambientes Interiores y Exteriores de la Universidad de La Salle de la Ciudad de México. Profesora de asignatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la FES Acatlán, orgullosamente contamos con ella, y en la Universidad de Anáhuac. Entonces, además tengo que decirles que de todo esto que ella hace, de manera independiente desarrolla proyectos de arquitectura de paisaje y realiza trabajos de investigación cuyas líneas versan sobre el aprovechamiento del espacio interior y exterior a escala urbana y arquitectónica. Pues hay una breve semblanza de toda la actividad de una ponente de lujo para la que les pido un aplauso de bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias, arquitecto. Y que pongamos atención a lo que nos viene a exponer. Doctora. Muchísimas gracias, por favor. arquitecto. Gracias a todos y pues yo la más agradecida por la invitación. Gracias, chicos, por estar aquí. Ojalá que los 3 puntos que les ofreció el arquitecto en su no sé qué examen profesional se los hagan válidos. Y bueno, para no entretenerlos muchos, ¿verdad? Pues vamos a hablar un poquito de cómo nos ha ido a las mujeres a lo largo de la historia en estos temas de arquitectura y diseño. Yo sé que algunos de ustedes ya, pues por esto de las redes sociales y por esto que hemos tenido difusión, ¿no?, sobre este tema, pues ya nos hemos enterado de más cosas, pero yo creo que todavía seguimos teniendo ahí algunas lagunas y no hemos visto o no hemos querido a lo mejor entender o ser más empáticos en qué dificultades hemos tenido, sobre todo las mujeres, y no quiero decir que solamente nosotras, también sabemos que los hombres las tienen, y yo de hecho soy siempre partidaria de decir que todos tenemos el mismo derecho, todos hemos sufrido también las mismas dificultades, pero pues en este caso, como comentaba el arquitecto, en este marco, ¿no?, del mes de la mujer, en el que pues se trata de hacer mayor conciencia con respecto a nosotros, a este género que ha sufrido grandes desafíos, pues lo vamos a enfocar, ¿no?, a cómo nos ha ido en el ámbito de la arquitectura y del diseño. Entonces, pues vamos a dar un breve viaje por la historia, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo desde la antigüedad, desde que los egipcios, ¿no?, que son estas primeras civilizaciones muy, muy interesantes, de las cuales hemos nosotros como arquitectos pues también tenido grandes aprendizajes, pasando por estos periodos también de… ahí se me fue.
la época victoriana, ¿no? Siglo XVI, siglo XVII, el siglo XX, el siglo XXI, cómo ha habido este gran crecimiento, este proceso en el que la mujer pues ha logrado integrarse a este ámbito de la arquitectura, del diseño, pero cómo pues se ha enfrentado a grandes desafíos, ¿no? Entonces, espero no aburrirlos, espero que al final pues también si tienen alguna pregunta, duda, pues con todo gusto la podamos platicar. Bueno, aquí me gustaría empezar con esta mujer, ¿no? Que pocos conocemos o pocos conocen o poco nos habían hablado de ella incluso. Ella es Hatshepsut, no sé si en alguna de sus clases de historia, tanto de diseño como de arquitectura, la recuerden, ¿no? Ella fue la primera mujer faraona, fue, digamos, del antiguo Egipto, pero bueno, pues fue muy peculiar la forma en la que ella llegó a ser faraona, ¿no? Porque pues obviamente en una sociedad en la que los hombres predominaban, no había este derecho en que una mujer pudiera pues tomar ese cargo, ¿no? Y entonces ella, por azares del destino y por pues también agallas, digo yo, ¿no? Para enfrentar ese mundo al que ella, en el que ella vivía, pues logró tomar ese liderazgo, ¿no? Ella, de manera breve les platico, ¿no? Cómo es que llega ahí. Ella era hija de un faraón, por supuesto. Este faraón tuvo otros 3 hijos, sin embargo ellos fallecieron, entonces pues no le quedaba más que ella fuera la sucesora. Sin embargo, por ser mujer, no tenía ese derecho. Entonces, pues ya saben, ¿no? También estas cuestiones que sabemos que se siguen dando. El faraón tuvo una concubina, tuvo otro hijo, más o menos de la edad de Hatshepsut, y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no se casan? ¿No? Y entonces, pues capaz que de ahí sale un niño y entonces ella puede ser faraón. Pues le salió mal, ¿no? Los casa a Chaleco, ¿no? Hijastros, hermanastro con su hija, y tienen a Isis, una mujer, entonces tampoco pudo ser, digamos, faraona. Pero el esposo de Hatshepsut, pues también, ¿no? Siguiendo el linaje de su padre, tiene otro niño, ¿no? Fuera del matrimonio, y entonces él sí podía, digamos, asumir ese poder. Sin embargo, pues era muy pequeño, ¿no? Era un niño muy chiquito, y ahí es donde Hatshepsut dice, bueno, pues yo le ayudo, ¿no? Por muchos años, incluso siglos, diría yo, la consideraron como una mujer oportunista, ¿no? En donde decían, pues claro, se aprovechó del poder de su hijo. Sin embargo, pues también se ha demostrado, ¿no? Ya con todos los descubrimientos a lo largo de la historia, cómo es que en realidad fue una mujer que velaba por su pueblo, hizo que creciera mucho, hizo grandes avances, ¿no? Ahí hay unas fotografías, ¿no? Del templo funerario de Deir el-Bahari en Luxor. Ella fue la encargada, ¿no? de mandar su construcción. No, ella no la construyó, no fue arquitecta, pero sí estuvo encargada de este diseño de grandes ciudades, de grandes templos, ¿no? Y por ahí un proyectito que ahí les pongo la foto, también es simbólico, ¿no? La Capilla Roja en Karnak, que también fue hecha por mandato de Hatshepsut. Entonces, bueno, pues ella, les digo, tuvo que pasar por grandes desafíos, pero pues logró finalmente poner en alto el nombre de Egipto, y eso pues la ayudó a ser reconocida más recientemente, ¿no? De hecho, su nombre, pues casi que lo conocimos más a fondo a partir del siglo XIX. Entonces, pues imagínense, ¿no? Todo ese tiempo estuvo bajo ese yugo, ¿no? En el que se le acusaba de ser oportunista y casi que hasta traicionera, ¿no? Bueno, de hecho, su hijo se encargó de querer borrar todo lo que ella había hecho, ¿no? Hay muchos jeroglíficos, toda esta historia que nos dejaron los egipcios plasmada en sus jeroglíficos. Él trató de borrarla, pero afortunadamente hubo pruebas que demostraron que ella pues logró hacer más que ello, ¿no? Nos vamos un poquito más adelante, ¿no? Los griegos también, ustedes han escuchado, ¿no? Cómo pues fueron, digamos, también quienes dictaron cómo estarían formadas las viviendas como hoy las conocemos, pero ahí también empezaba una segregación, ¿no? Ahí vemos una imagen, un plano de la vivienda griega, el oikos, la casa, en donde existía un espacio exclusivo para las mujeres y un espacio exclusivo para los hombres, ¿no? Entonces, desde ahí empezábamos a tener segregación dentro de los espacios en los que nosotros nos desarrollábamos, y por supuesto que los hombres tenían, digamos, derecho a utilizar aquellos espacios principales, ¿no? Las mujeres quedaban, digamos, segregadas al final. No sé si se alcanza a ver el mouse. Si no. Sí. Muy bien. Ustedes alcanzan a ver ahí 2 patios, ¿no? Entonces, el patio que tenemos a la izquierda era el conocido como andrón, que era el espacio para los hombres, y el otro, el gineceo, que era el espacio para las mujeres. Y entonces, a ver si sirve, ahí lo tienen, ¿no? Esos 2 patios. Esta era la entrada principal. Todo lo importante, digamos, los negocios, todo lo que
era relevante para la toma de decisiones, se hacía aquí y era llevado a cabo por los hombres, y a partir de este espacio, ¿no?, de división, pues todo esto sucedía para las mujeres. Ahí estaba el espacio de cocina, todas las labores domésticas, entonces desde ahí pues empezábamos a tener esta segregación. Esto se repite también en la vivienda romana, el domus, en donde sigue habiendo, ¿no?, el atrio era el espacio para los hombres y el peristilo era el espacio para las mujeres, ¿no? Era más o menos digamos, un esquema muy similar, pero sucedía lo mismo, ¿no? A lo largo de los años, pues eso se mantuvo. Afortunadamente ha cambiado, pero pues se sigue teniendo este esquema, ¿no? Lo voy muy rápido en este tema de la historia para no, les decía, aburrirlos. Vamos a dar un brinco al Renacimiento y al Barroco. Aquí, pues bueno, también hubo, digamos, personajes un tanto polémicos, si así lo queremos ver, ¿no? Tomás de Aquino fue uno de los personajes de la historia que empezó a pues divulgar información sobre estas diferencias que él decía que existían, ¿no? Y que evidentemente las hay, pero él las hacía muy evidentes, muy marcadas, ¿no? Decía que había diferencias, por supuesto, biológicas, y que esto hacía, ¿no?, que hubiera diferencias en cuestiones intelectuales y en cuestiones físicas. Entonces, pues también de ahí empezaban a, digamos, difundirse estas ideas, ¿no? También él decía, ¿no?, que el papel de la mujer en la sociedad era la casa, ¿no?, ser madre, ser esposa, y algunas probablemente dedicarse al servicio religioso. Entonces, otra vez, otra segregación, ¿no? También resaltaba virtudes importantes de las mujeres, sobre todo para llevarse al ámbito de la familia, al ámbito de la sociedad, pero hasta ahí, ¿no? No las consideraba, digamos, incluso como dignas o fuertes para poder tomar representación en otros ámbitos, a lo mejor hasta políticos, ¿no? Su digamos, lema o sus ideas iban en torno a que las mujeres se tenían que dedicar al matrimonio y eran subordinadas de los esposos, ¿no? Su labor era servir, procrear y criar, no había más. Entonces, bueno, pues eso también hizo que muchas mujeres tuvieran, ¿no?, estas dificultades, ¿no? Y mucho lo vemos en todas estas pinturas renacentistas en donde pues se ven estas escenas en las que exactamente las mujeres pues no se pueden dedicar más que a temas del hogar, a temas de la familia, a temas religiosos, pero pocas fueron las que lograron tener esos brincos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, por ejemplo, Artemisia, perdónenme, fue de las primeras mujeres aceptadas en la Academia de Artes en Florencia, pero ella sufrió violación a los 18 años y eso marcó su vida, pues por supuesto, para siempre, ¿no? Y eso se veía o se ve reflejado en su obra, ¿no? Ella trata de plasmar ese cambio en su vida, ese pues malestar que le generó, y todas sus pinturas pues tienen un tinte feminista, ¿no? Tenemos nosotros también el gran ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, que seguramente han escuchado. Ustedes tienen una escultura, tenemos aquí una escultura en la FES, escritora, poeta, filósofa, ¿no? Ella pues se dedicó a la vida religiosa, pero siempre fue defensora de los derechos de las mujeres, ¿no? Ella siempre fue fiel creyente que la cultura, sobre todo la educación, iba a ser un despertar para las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, pues también dio oportunidad a grandes cosas, sobre todo en nuestro país, ¿no? Nos vamos un poquito más adelante a la época victoriana, y aquí también hay grandes ejemplos de mujeres que pocas veces son reconocidas, ¿no? Esta es una arquitecta británica, Mary Watts. Ella pues se dedicó al diseño de interiores, al diseño textil, que también seguramente ustedes lo han escuchado, muchas de estas profesiones pues eran destinadas o se creía que eran más, preferentemente más para las mujeres, ¿no? Entonces, diseño de interior, diseño textil. Sin embargo, ella colaboró muchísimo en el diseño de esta capilla, que es famosa ahí en Estados Unidos, y esto dio pie también a seguir creando este trabajo comunitario, ¿no? A ella le gustaba mucho involucrar a las mujeres, involucrar a sectores vulnerables para poder contribuir a la formación y a la, digamos, al adorno de todos estos espacios que a ella se le ocurrían, pero pues enfocados más al espacio interior, ¿no? Esta es la capilla, perdón, la capilla Watts. También hay otra mujer, May Morris, ella pues digamos que tuvo su importancia en esta gran empresa que, si ustedes la buscan, sigue siendo muy, muy fuerte en el tema también textil, sobre todo para decoración de interiores, pero ella vivió pues también a la sombra de su padre, ¿no? El padre era Charles Morris, dueño de esta gran empresa dedicada a los textiles, y bueno, pues por cuestiones de herencia ella tuvo que seguir con el negocio. Sin embargo, pues también se enfrentó a muchos desafíos, ¿no? Siempre tenía pues digamos, obstáculos, ¿no?, que le presentaban
sobre todo los caballeros al momento de que ella pudiera estar, digamos, al frente de algunos proyectos, ¿no? Nos vamos al siglo XX, ya un poquito más para acá. También aquí ha habido grandes ejemplos, ¿no? de segregación también, de cómo hemos pues sido tratado de ser delegadas, pero hemos logrado, digamos, salir adelante, ¿no? En el ámbito del paisaje, que como les comentaba el arquitecto, es de las ramas que yo me dedico, pues también hubo este sufrimiento, ¿no? Un poquito. Anteriormente, pues las mujeres no estábamos, digamos, no teníamos permitido ingresar a una universidad. Entonces, bueno, pues chicas, también ese es un mensaje para ustedes, ¿no? De que ahora gozamos con ese privilegio y pues yo diría tenemos que aprovecharlo, ¿no? Porque gracias a este tipo de luchadoras es que ahora gozamos de precisamente estas oportunidades, ¿no? Entonces, a las mujeres solo se les permitía, por ejemplo, en el caso del paisaje, únicamente podían entrar a escuelas que se dedicaran al diseño de jardines, pero a escala doméstica, ¿no? Porque fuera de ello, pues no las creían capaces, ¿no? Sentían que comprometía el hecho de que ellas tenían que enfocarse a labores domésticas, entonces si se involucraban en proyectos más grandes iban a descuidar esos papeles y eso no, pues no lo veían como bien, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de esta paisajista, ella es Lillian Rice, ella es estadounidense y bueno, también hizo grandes aportaciones al paisaje. Antes de ella, perdónenme, se me olvidó mencionar esta escuela que crearon mujeres paisajistas, ¿no? Ellas dijeron, bueno, no me están dando chance, Harvard ya tenía su carrera de arquitectura, de paisaje, pero no las dejaban ingresar, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra escuela, ¿no? de paisaje, de horticultura, de jardinería, y eso dio pie a que finalmente, años más adelante, pudieran integrarse a universidades como Harvard y ser parte de esas facultades de diseño de arquitectura, ¿no? Tenemos este caso que seguramente ustedes han visto, el caso de Eileen Gray, creo que ahora es más reciente, más sonado, no sé si alguno de ustedes la ubique, vale mucho la pena ver su obra, hay un documental bastante interesante sobre ella. Ella fue arquitecta, fue interiorista, diseñadora de muebles, ¿no? Y a ella se le considera la madre del modernismo. Yo creo que poco hemos escuchado, ¿no? Y hay historias macabras, ¿no? Sobre lo que le sucedió, sobre todo con este gran personaje, Le Corbusier. Ahí ustedes la foto que ven en la esquina superior derecha, no sé si lo alcanzan a distinguir, es Le Corbusier. Él la admiraba muchísimo, de hecho hasta dicen, ¿no? Por ahí quienes eran cercanos a Eileen Gray, que le tenía envidia, porque ella lograba plasmar todos esos principios que Le Corbusier, bueno, pues también logró plasmar, ¿no? En su Villa Savoy, en todos estos grandes proyectos, pero ella lo hizo de una manera magistral, entonces ella logró plasmarlo en esta casa E1027, ¿no? Que la llamó así por las iniciales de ella, su esposo, ¿no? Las fechas en las que se conocieron, etcétera, no recuerdo bien ese dato, pero es muy importante, es muy interesante ver este caso porque a Le Corbusier le encantaba esa casa, ¿no? De hecho, hasta se compró un terreno al ladito de la casa para construirse algo similar y para casi que decían por ahí los conocidos, para vigilar, ¿no? Cada vez que entraran o salieran y ver cómo funcionaba esa vivienda, ¿no? Desafortunadamente, Eileen Gray se divorcia de su esposo y entonces la casa se queda, digamos, a su cargo y como era amigo de acá de don Le Corbu, pues un día lo dejó entrar y a Le Corbusier se le ocurrió pintar murales, ¿no? Que pues eran, Eileen lo calificó como vandalismo puro, ¿no? Está invadiendo un espacio que no era de él, por esa envidia, por ese, pues ese mal sentimiento hacia lo que ella podía lograr a partir de su arquitectura, de su diseño. Y entonces, bueno, pues como Le Corbusier tenía fama, era, ¿no? La estrella en ese momento, pues muchos dijeron, podemos mantener la casa, pero no quitemos los murales de Le Corbusier, ¿no? Cuando fue un acto vandálico, ¿no? O sea, si ustedes se meten un poquito más a esa historia, les digo, es bien interesante, ¿no? Pero bueno, ella al final ahora ha tenido más reconocimiento y se le ha logrado, digamos, atribuir esos diseños, ¿no? Ella diseñó mucho mobiliario, como lo ven aquí, que igual, ¿no? Ha sido realmente, pues todavía muy vanguardista, ¿no? Para su época y que ahora, insisto, se le ha reconocido un poquito más. Seguimos avanzando en este mismo siglo XX que justamente fue el siglo en el que las mujeres pues logramos tener mayor presencia, mayor a lo mejor hasta respeto si ustedes quieren, pues siguió habiendo también grandes casos, ¿no? El caso de Ray Ames, no sé si ustedes ubican a Charles Ames, este diseñador, ¿no? de la silla muy famosa también, y bueno, aunque él sí, digamos que siempre reconocía el trabajo de su esposa, siempre era nosotros trabajamos, nosotros hacemos, la incluía, decía estas cosas, la gente digamos, no lo aceptaba de esa forma, ¿no? Siempre le reconocían a él, por eso siempre, bueno, les pongo este mensajito, ¿no? Donde decía, la silla diseñada por Charles.
y él lo que decía era, no, la diseñamos nosotros como equipo, ¿no? Incluso hay un video bien interesante de la presentación de esta silla precisamente en televisión, ¿no? La presentadora se refería a él, él invitó a su esposa, dijo, ella colaboró y la presentadora pues también seguía como refiriéndose únicamente a él como el principal diseñador, ¿no? Entonces, bueno, hasta en ese aspecto, ¿no? También teníamos, digamos, todavía esa barrera en la que pues nosotras mismas como mujeres no podíamos o no sabíamos reconocer ese trabajo porque no nos creíamos capaces, ¿no? Ahí está una fotografía de ellos dos, ellos también hicieron mucho diseño de arquitectura habitacional, mobiliario principalmente, pero pues siempre, les digo, él trató de darle ese lugar a ella, aunque pues la sociedad prácticamente no lo reconoció del todo, ¿no? Hasta años más adelante. También tenemos a Charlotte Perriand, ella, no sé si igual de ella hayan escuchado algo, ella es una arquitecta francesa y ella trabajó mucho para artistas como, bueno, para arquitectos, artistas, entre ellos Le Corbusier, ¿no? También ella, pues su trabajo se vio prácticamente opacado. Hay quienes aseguran, ¿no? que muchas de las inspiraciones de Le Corbusier también, ¿no? Del mobiliario, etcétera, pues surgían, ¿no? A partir de sus ideas, pero pues no se le reconocían, ¿no? Tenemos otro ejemplo de Lily Reich, ella pasó casi lo mismo, pero con Mies van der Rohe. De hecho, hay quienes aseguran, ¿no? Ahí les puse la frase, ¿no? de una persona muy allegada a ella, decía, sé con toda seguridad que la silla diseñada para la casa Tugendhat, firmada por Mies, es decir, él ostentaba, ¿no? ese diseño, más bien fue diseño de Lily Reich, ¿no? Entonces, pues ha habido muchas polémicas en torno a ello, ¿no? Y cómo desafortunadamente por lo que en esas épocas se vivía, pues el trabajo de las mujeres era pues a lo mejor no tan reconocido como afortunadamente se puede hacer, ¿no? Seguimos en el siglo XX. Esta mujer a mí también me parece fascinante su trabajo, no sé si la ubiquen ustedes, Lina Bobardi, una arquitecta ítalo-brasileña. Ella también, ¿no? Grandes diseños, La Casa de Vidrio es una de sus grandes obras, pero también diseñadora de mobiliario, ¿no? Y entonces, pues igual, o sea, todo su trabajo se ha visto opacado hasta años recientes, todavía no se le daba el reconocimiento, pero ya se empieza a reconocer más, no solamente por esta casa, ella ha hecho mucha obra, sobre todo en Sao Paulo, en Brasil, ha hecho museos, y eso le ha dado ya un lugar pues prácticamente en este ámbito de la arquitectura, ¿no? Ahí les puse otra frase, ¿no? Que uno se encuentra en las historias y la gente que describe su obra llegó a decir que todo era tan crudo, ¿no? Tan ultra brutal, porque ella es muy de este ámbito del brutalismo, que casi no puedes creer que sea obra de una mujer, ¿no? Entonces, frases como esas que todavía, ¿no? mantenemos y pues van, digamos, todavía demeritando este trabajo que van teniendo, ¿no? Florence Knoll, también no sé si han escuchado, esta empresa es muy famosa por el diseño de mobiliario, sobre todo para oficinas. Ella también era arquitecta, urbanista, interiorista, diseñadora de mobiliario, y ella pues también llevó a cabo muchos diseños para esta empresa y desafortunadamente hasta años recientes es que se le ha dado el reconocimiento, ¿no? Ella pues finalmente vivió a la sombra también de su esposo, que fue con quien fundó esta empresa, pero pues igual, ¿no? Se le daba más reconocimiento a él cuando ella, pues quienes conocen de este tema, quienes los han estudiado, dicen que fue la creadora de este concepto de oficina de planta libre, ¿no? Entonces, muchos se lo atribuyen también a Mies van der Rohe, ¿no? A estos grandes, a Frank Lloyd Wright, y la verdad es que también hubo ahí, digamos, mano femenina, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajos. Ella también por ahí trataba de defender, ¿no? su postura de decir, no soy una decoradora, ¿no? Yo lo que decoro es nada más mi casa, yo me dedico a hacer arquitectura, yo diseño, yo no hago solamente decoración, y eso es algo que todavía nos ha costado un poquito de trabajo, ¿no? Ahora que me he metido un poco en el ámbito de los interiores, sigue habiendo esa pues a lo mejor diferencia, ¿no? O más bien no existe esa diferenciación, uno cree que diseño de interiores es decoración y lo mismo con el paisaje, ¿no? Diseño de paisaje es jardinería, cuando en realidad pues tiene una metodología, tiene conceptos de diseño atrás que lo hacen diferente, ¿no? Nos vamos todavía con el siglo XX, ¿no? Aquí también esta mujer, Denise Scott Brown, que a lo mejor ustedes escucharon la historia, esposa del premio Pritzker en 91,
Y pues ahí hubo una polémica, ¿no? Ella pues siempre trabajó de la mano con su esposo, ellos tienen su firma juntos, y cuando le dieron el premio a él, pues obviamente a ella no la mencionaron, ¿no? Fue para él, hubo mujeres incluso, ¿no? Chicas estudiantes de Harvard que hicieron una petición para decirle, oigan, a ella también le corresponde, denle el premio de manera retroactiva, pero la respuesta fue no, porque pues ya había estatutos, ya había políticas que no permitían eso, ¿no? Ella también participó en grandes diseños, hay alguna de las obras junto con su esposo, la Liebhaus, que fue una de las más conocidas. Y tenemos el otro caso de Aino Marcio, ella creo que también es poco conocida, ¿no? Ella fue esposa de Álvar Aalto y también, ¿no? Sus diseños, todo lo que ella pudo, digamos, colaborar o participar en, sobre todo el pabellón de Finlandia, pues tampoco se le reconoció, ¿no? Simplemente pasó pues a ser como parte del equipo, pero la estrella pues se la llevaba obviamente el Arquistar, ¿no? Esta otra arquitecta también, Ann Ting, ella fue socia de Louis Kahn y también ella sufrió un episodio de discriminación cuando presentaron esta maqueta, la de la City Tower en el MoMA. Pues Kahn lo que hizo fue únicamente dejar que su nombre estuviera en la autoría de la maqueta, ¿no? Cuando ella fue colaboradora. Entonces, pues esto también de alguna forma causó indignación y hasta hace apenas unos años se ha ya dado ese reconocimiento y se le menciona, ¿no? Como parte de esa colaboración en la creación de ese proyecto. Y bueno, seguimos, ¿no? También en México hemos tenido casos excepcionales, casos maravillosos de arquitectas, de mujeres que han logrado hacer grandes cambios. Yo la verdad no tenía conocimiento al menos de la primera mujer que recibió su título de arquitecta por la UNAM, ¿no? Ella es Clara Porcet, también sufrió un poco la situación que vivieron Perrier y se me olvidó el apellido de la otra arquitecta, con Mies van der Rohe y con Le Corbusier, en donde a Clara Porcet con Barragán le sucedió, ¿no? Hay esta famosísima silla Miguelito, ¿no? La butaca Miguelito. Este es un diseño de Clara Porcet, cuando que muchas veces se le atribuye a Luis Barragán, ¿no? Es la silla de Luis Barragán y él la diseñó, y cuando no es así, ¿no? Entonces ella también, digamos, sufrió esas cuestiones, ¿no? Les comentaba, ¿no? La primera arquitecta de México y de Latinoamérica que recibió su título en lo que antes era la sede de la UNAM, la Academia Nacional de Bellas Artes en San Carlos. Ella recibe su título en 1939, entonces, bueno, pues también ya es una gran historia, y ella cuenta, ¿no? También cuando se le hacían estos reconocimientos ya posteriores, pedía que le contaran, ¿no? Algunas anécdotas, y ella contaba una que un maestro, ¿no? Ella estaba en la clase, eran, no sé qué porcentaje, eran 5, ¿no? Mujeres entre 20, 30 hombres, y pues a ella no se le dirigía, ¿no? El maestro no la veía, no le preguntaba, y le decía, alguna vez le preguntó, oiga, ¿por qué a mí no me pregunta? ¿No? Decía, a usted solo le puedo preguntar cómo se hace una sopa de fideos, ¿no? Y entonces, bueno, ella se enfrentó a eso, pero logró salir adelante y logró obtener su título, ¿no? También, por otro lado, seguramente no lo sé, a mí me sorprendió también, yo no la conocía, le soy sincera, la hija de Diego Rivera, Ruth Rivera Marín. Incluso hay un premio que lleva su nombre. Ella fue la primera mujer en graduarse de la Escuela de Arquitectura, de Superior de Ingeniería y Arquitectura, la ESIA del Politécnico Nacional. Y ella también colaboró fuertemente en el diseño del Museo Anahuacalli, y no se le reconoce como tal, ¿no? Siempre se le atribuye o a O'Gorman o a la colaboración con Diego Rivera, pero no se menciona tanto a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos también estas cuestiones. Ella colaboró mucho con Pedro Ramírez Vázquez para diseñar, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno. Tampoco se nos dice, ¿no? No se nos cuentan esas historias tan abiertas o tan bonitas como lo hacen a veces con los arquitectos, los grandes arquitectos, ¿no? Y a partir de estas acciones que tuvieron las mujeres, bueno, pues eso ha dado, ¿no? También pie a que surjan grupos, a que haya este tipo de manifestaciones que fomentan, ¿no? El reconocimiento de las mujeres, pero pues aún así seguimos teniendo grandes retos, ¿no? Si hubo grandes beneficios, tenemos mayor acceso a la educación, tenemos mayores oportunidades laborales, tenemos también mayor visibilidad, mayor prestigio, toman en cuenta nuestras ideas porque pueden ser nuevas, pueden tener otros enfoques, y se percibe ya un liderazgo femenino en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Sin embargo, seguimos teniendo retos por cumplir,
¿no? Y pues aquí todavía, ¿no? Aún en nuestro siglo, ya en estas eras en las que ya se toman en cuenta mayores cosas, pues sigue habiendo este tipo de discriminaciones. Sin embargo, ya ha habido un mayor reconocimiento, ¿no? Y aquí empezamos con la gran Zaha Hadid, que pues ustedes saben fue la primera mujer en ganar este premio. Bueno, la primera si descontamos, ¿no?, a la que no se lo dieron por otras cuestiones, pero que en realidad había sido ganada por su esposo y su despacho junto con ella, pero aquí ya de manera, digamos, expedita se le da a Zaha Hadid, la primera mujer en recibir este premio. Y bueno, pues ustedes conocen, ¿no?, los grandes logros, las grandes obras que ha hecho. Tenemos también a Kazuyo Sejima, ¿no?, que igual se le dio al despacho, Sana, pero a veces hay quienes ubican más al arquitecto, digamos, como la estrella del despacho, cuando fue ella quien invitó al arquitecto, ahí se me fue su nombre. Esta arquitecta trabajó de la mano con Toyo Ito, ella fue su, digamos, mano derecha, después se independiza, hace su despacho y llama a este otro arquitecto para fundar Sana. Sin embargo, bueno, a veces muchos de los proyectos se le atribuyen más a él que a ella, pero pues ha logrado ganarse un lugar, ¿no? También Carme Pillem es otra arquitecta que ganó, gracias a que su despacho también ganó este premio Pritzker en 2017, pero que bueno, también ya se hace ese reconocimiento, digamos, como parte de un grupo importante que reciben este premio, ¿no? Tenemos también en el ámbito del reconocimiento, ¿no?, a estas otras arquitectas que ganaron en el 2020 este premio Pritzker, Yvonne Farrell y Shelley McNamara. Ellas pues también han tenido una gran labor en el ámbito de la arquitectura, sin embargo apenas se empieza a conocer su obra, ¿no? Anne Lacaton igual, ¿no?, acaba de ganar en 2021, junto con Jean-Philippe, ¿no?, este premio Pritzker, y pues sus trabajos también se han reconocido pues gracias a que han tenido esta oportunidad, ¿no?, de tener mejores acercamientos gracias a los avances en nuestras épocas. Neri Oxman, ella no ha ganado ningún premio Pritzker, pero yo no dudo en que lo haga en algún momento. También ha sido pues un boom, ¿no?, ha podido trascender esas barreras que probablemente antes eran pues prácticamente impenetrables, ¿no?, que únicamente los caballeros, los hombres arquitectos tenían acceso a grandes instituciones como son el MIT, y ella ahora lidera estos laboratorios en donde pueden pues prácticamente darse experimentaciones biofílicas, biomiméticas a partir de la arquitectura y la naturaleza, ¿no? Y aquí tenemos otros varios ejemplos. Odile Deck, ella ha sido pues a lo mejor hasta criticada incluso por su imagen, ¿no?, que no es la típica imagen de una arquitecta, a lo mejor que todos nos han formado incluso, pero ella también ha hecho grandes obras. Ella es francesa y ha hecho diseño sobre todo para la Ópera de París, ¿no?, este diseño de restaurante es muy famoso de ella. Tenemos a Maya Lin, una arquitecta también que fue polémica porque ella, siendo estudiante, ganó un concurso para hacer este monumento de los veteranos de Vietnam. Entonces, pues obviamente, ¿no?, los grandes arquitectos decían, pero ¿cómo? Si se acaba de degradar, hagan de cuenta ustedes, ¿no?, están por terminar y ganan un premio importante para la construcción de un monumento importante. Y bueno, pues ahora ha demostrado que su trayectoria pues la avala y que pues no en vano ganó ese premio, ¿no?, ese reconocimiento. Martha Schwartz, también en el ámbito de la arquitectura de paisaje, ha tenido grandes intervenciones, ha hecho muchos proyectos que se le reconocen, sobre todo en el ámbito paisajista, y que pues ha logrado dominar, ¿no?, este otro campo que al principio pues costó trabajo meterse, ¿no? Y finalmente esta arquitecta Elizabeth Diller, que también, si algunos de ustedes han sabido la historia de este despacho, Diller Scofidio, es una arquitecta que ha participado, por ejemplo, en intervenciones como el Highline, este parque lineal, este parque Saryadi en Rusia, ¿no? Y son proyectos que pues antes, ¿no?, como se decía, no son únicamente en el ámbito habitacional o residencial, porque pues ya se dieron cuenta que no ponía, digamos, en juego sus labores como madres, como esposas, ¿no?, y todos estos en los que Tomás de Aquino decía que era para lo único que estábamos, digamos, diseñadas, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido grandes retos, ha habido mucha, pues a lo mejor represión, si ustedes quieren, pero gracias a estas grandes mujeres es que ahora podemos gozar de esas libertades, ¿no? Y tenemos los casos de México, ¿no? También ustedes han escuchado, son ya
mujeres que han tenido un gran renombre, gran participación, no solamente en el ámbito de nuestro país, sino en el ámbito internacional. Tatiana Bilbao con todo su estudio, ¿no?, a profundidad de las viviendas, de cómo mejorar estas condiciones, de cómo llevar este trabajo a comunidades, sobre todo también vulnerables. Fernanda Canales, lo mismo, ¿no?, con estas salas de lectura que fueron uno de sus proyectos también emblemáticos, entre muchos de ellos. Y la más reciente, Frida Escobedo, que tuvo esta participación y este reconocimiento en poder ser la primera mujer mexicana, además de diseñar el Serpentine Pavilion en el Hyde Park en Londres, ¿no?, que es un concurso que se viene haciendo de manera periódica. Y entonces, bueno, pues ella tuvo esta, pues no quiero decir fortuna, porque más bien su trabajo mostró que tenía que ser ella quien lo construyera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con esto terminamos esa parte de la historia. Y yo les cuento mi experiencia, ¿no? Yo también les comentaba el arquitecto cómo pues tuve la fortuna de poder pasar algunos años en Japón. A mí también me tocó vivir ese tema de la misoginia un poco, ¿no? Yo trabajaba con muchos hombres, con prácticamente la mayoría. Sin embargo, el laboratorio en el que estuve en la universidad éramos mayoritariamente mujeres, ¿no? Incluso era hasta un poco criticado, ¿no?, porque decían que el profesor tenía su harem de mujeres, ¿no? Y era raro, pero fue digamos, una experiencia para mí muy, muy satisfactoria, porque él era una persona muy abierta, ¿no? De hecho, él me dio la oportunidad de continuar con los estudios. Mi intención era irme, estudiar la maestría y regresar, ¿no?, o quedarme un rato trabajando allá y ya después regresar. Bueno, yo logré concluir la maestría. Antes de que se concluya, ya un año antes, tiene uno que hacer la búsqueda de trabajo. Bueno, yo traté de hacerlo, fui a empresas y ahí empecé a ver esa discriminación, ¿no? Me tocó ver una en la que, para empezar, nos dividían a hombres y mujeres, ¿no? Y decían, a ver, las mujeres se sientan de este lado, los hombres se sientan de este lado, y explicaban, ¿no? Las mujeres aquí, la verdad, lo que vienen a hacer es prácticamente repartir documentos, servir el té. Y yo cuando escuché eso dije, a ver, perdón, yo no quiero eso, pero bueno, seguí escuchando, ¿no? Salí de esa entrevista y dije, yo de aquí no vuelvo, ¿no? Y entonces eso le da a mi profesor, me dice, bueno, pues si quieres puedes seguir con el doctorado, pero yo ya estaba viviendo en otra ciudad, entonces eso implicaba pues que yo no podía a lo mejor cumplir con la presencia en las clases, etcétera. Y me dice, bueno, ¿por qué no aplicamos el esquema que nosotros vivimos en la pandemia, ¿no?, este esquema híbrido? Entonces yo iba 1 o 2 veces a la semana a la ciudad en la que mi profesor estaba, y de manera remota trabajábamos en los temas de investigación, en la revisión de la tesis, etcétera, y fue así como yo pude tener esa oportunidad de realizar el doctorado, pero que también pues me orilló esa situación en la que pues sí viví esa discriminación. O sea, para empezar, yo en esas épocas ya era una ruca para ellos, ¿no? O sea, buscar empleo a mi edad, yo ahí tenía 27 años, y ya era yo vieja, ¿no? Además mujer, además extranjera, entonces tenía como que todo en mi contra. Pero afortunadamente pues me topé con un hombre, ¿no? Este profesor que yo les comento, que en realidad pues me abrió esas puertas y me dio la oportunidad también. Entonces yo creo que también se trata de reconocer que no todo es malo, que no todo es sufrimiento, que sí nos cuesta trabajo, pero que también tenemos a nuestro alrededor grandes hombres, grandes personas que nos pueden apoyar y que nos pueden ayudar a seguir nuestro camino y lograr ese éxito que no depende solamente que no depende de lo que nos pase alrededor, sino que depende de nosotros y de lo que tengamos nosotros a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les quería platicar, chicos, chicas, simplemente a manera de conclusión, ¿no? Todavía tenemos estos grandes retos, ¿no? Hay desafíos que tenemos todavía que afrontar, ¿no? Todavía no tenemos esta representación igualitaria en muchos ámbitos, ¿no? Todavía seguimos viendo estos temas de que las mujeres ganamos un 20% menos que los hombres. Esto en otros ámbitos, pero en el ámbito de la arquitectura y el diseño se sigue viendo, ¿no? Todavía no se toman a lo mejor en serio algunas ideas, o seguimos estando a la sombra de estos grandes nombres, de estas grandes firmas, aunque ya en menor medida. Y bueno, pues que desafortunadamente también existe todavía un desequilibrio en lo que es la vida personal y la vida laboral, ¿no? Y eso lo vemos porque principalmente se sigue delegando la función de la casa, la función de los hijos a las mujeres, y cuando ellas quieren pues insertarse en el ámbito laboral, pues también cuesta trabajo, ¿no? Porque dónde deja a los niños, porque la empresa no permite o no tiene facilidades para poder lograr eso, y eso va complicando las cosas, pero bueno, tampoco se trata de hacernos o de victimizarnos, sino más bien de unir esfuerzos, de fomentar precisamente desde la educación, que yo creo que es el principal escenario,
y por eso cada vez que recibo una invitación yo digo sí, porque es una gran oportunidad para hacerles ver a ustedes, chicos, que estar en la universidad es de verdad un privilegio y que tienen grandes también opciones, ¿no? Para poder empezar a hacer esos cambios de los que todos nos quejamos, de lo que ustedes mismos a veces son partícipes, ¿no? En estas protestas, en estos temas de poder exigir lo que creemos que merecemos y que tenemos derecho, pero también verlo como un detonador en el que ustedes se vuelvan factor de cambio a través de la educación. El que ustedes estén aquí, el que ustedes tengan estos privilegios, realmente pues hay que valorarlos y transmitirlos a aquellos que están cercanos a nosotros, empezar a fomentar en nosotros mismos esta diversidad que ya tenemos en la universidad, ¿no? Hay veces que las acciones que llevan a cabo las escuelas, las universidades, nos parecen irrisorias, nos dan, no sé, generamos burlas, pero en fin, al fin y al cabo son esas pequeñas acciones, esos cambios los que a lo largo de la historia, así como vimos desde Hatshepsut hasta nuestros días, pues son las que han hecho el gran cambio y las que seguirán generando eso que tanto nosotros tenemos como ideal, ¿no? Entonces, pues es prácticamente lo que les quería presentar, espero no haberlos aburrido mucho y pues nada, si tienen algún comentario, pregunta, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud? Queja, jóvenes. sugerencia. ¿No? ¿Quedaron apantallados? Bueno, fíjense, jóvenes, que yo sí voy a aprovechar el foro, porque cuando presenté el currículum de la doctora y me invitaron a moderar esta conferencia, no imaginaba yo la lección de historia femenina que me iba a llevar, porque efectivamente yo fui criado conociendo a Alvar Aalto, a Le Corbusier, a Frank Lloyd Wright, a Louise Kahn, y no me hablaban de las mujeres. Tengo el privilegio de haber cursado la primaria, desde la primaria ya con mujeres, y para mí afortunadamente fue muy natural, y lo quiero llevar en estos términos porque finalmente somos una especie competitiva, en la que de pronto yo me daba cuenta que tenía compañeros muy inteligentes, pero que de pronto nos teníamos que preocupar por cómo iban las muchachas. Y eso lo quiero mencionar porque para mí fue muy natural crecer reconociendo las capacidades intelectuales y creativas y profesionales de las mujeres. Yo nunca he tenido ningún problema en reconocer el valor de la mujer. De hecho, me precio de que tristemente en mi época de estudiante en la FES Zacatlán, y lo quiero mencionar porque muchas de ustedes, sobre todo las señoritas, no están recibiendo esos tratos. Yo tuve algún problema con algún profesor porque mi educación, reconociendo el valor femenino y viniendo de un padre que era un adorador de la mujer, pues yo pienso que a las mujeres había que cuidarlas, ¿no? Entonces, ahorita yo quiero agradecerle, doctora, de hecho yo me había propuesto leer su currículum, creo que ya no hace falta releerlo al final de la plática, porque no hace falta para ensalzar todo eso que ha hecho, pero ahorita ya la experiencia con Toyo Ito, con los famosos que conocemos, pues creo que ya hay bien poquito que decir. Pero sí quiero hacer un llamado de atención, porque para mí ahorita fue un poquito decepcionante ver la cantidad de estudiantes, mujeres que están en este teatro, más preocupadas por el chat que por escuchar lo que les acaba de exponer una mujer. Estaban tomando notas. Ojalá, ojalá, pero lo que yo vi ahí más bien era un interés por el chat. Y lo quiero mencionar de esta manera porque llegar a ser importante requiere un ejercicio de humildad. La humildad de asumir la responsabilidad de ser. ¿Sí? O sea, todas estas mujeres que nos acaba de mencionar, doctora, fueron mujeres que asumieron su responsabilidad social, cultural, económica, de momento histórico, para abrir una brecha cuando eran caminos más difíciles. Ahorita las oportunidades que tienen las señoritas presentes y otras en esta escuela es mucho más sencillo porque ya hay quien picó piedra, pero su responsabilidad también es importante y la tienen que asumir. Yo en este caso, a mí me duele mucho de pronto ver a mujeres haciendo vandalismo, pero no porque sean mujeres, sino me duele también hombres haciendo vandalismo
en una posición destructiva cuando hay tanto que construir. En alguna ocasión le mencionaba yo a algunos de mis alumnos que nosotros debemos sentirnos orgullosos porque construimos 2 y hasta 3 veces al país. Lo construimos pegando tabiques, haciendo obra, lo construimos físicamente, espacialmente, urbanísticamente, pero en la universidad lo construimos intelectualmente. Y esa es una responsabilidad de profesores y alumnos, alumnas. Entonces yo no quería dejar pasar esta importantísima oportunidad, porque si yo la admiraba y la respetaba, Ay, gracias, arquitecto. quiero reconocerla todavía más. Muchas gracias. Creo que no es algo que expreso hoy, desde siempre Muchas le he mostrado gracias. mi respeto y mi reconocimiento, doctora. Pero leyendo el currículo no tiene que presentar 8 tomos de evidencias de quién soy. Con poquito que está aquí, yo desde que leí el currículum pensé que ustedes iban a estar impactados, como lo quedé yo. Que bueno, una vez más, porque insisto, la Muchas conozco desde gracias. hace un buen rato. Mi jefe también le tiene un gran reconocimiento, el maestro Rubén Juárez, y me atrevo a hablar en nombre de él, porque siempre decimos la doctora Mónica, entre otras aquí en Acatlán. Afortunadamente no Muchas es la gracias. única, doctora, No, para y no nada. en demérito de su valor, sino al contrario, ensalzando el valor de otras personas. Permíteme un segundo y te doy la palabra. Pero quiero llamarlos a la responsabilidad del compromiso, muchachos. La pregunta que siempre hago en referencia a mí, y ahora me atrevo a extenderla a la doctora y a todos los profesores. Si ella pudo, ¿por qué ustedes no? Así es. Y no hablo, insisto, en demeritar su labor. nadie. Al contrario, si ella ha alcanzado estas alturas y nos habla de otras mujeres y hombres, porque Sí, también. tienen que estar ahí también, de estas alturas, ¿por qué los que están sentados en estas butacas no? Solamente es por querer, por asumir su responsabilidad personal consigo mismo, y bueno, pues no quiero robarme la conferencia porque finalmente No, muchas gracias, el estrellato es de usted, doctora, me encanta haberla tenido aquí. Gracias. Creo que por ahí un profesor quería externar un comentario. Gracias, adelante, por favor. Sí, buenos días, doctora, arquitecto Marcial. Bueno, yo nada más quiero compartir una anécdota. Sí, adelante. Aunque también desde luego pues no me considero gran cosa, ¿no? Ya tengo 36 años de docencia Nada más. y estuve trabajando en escuelas particulares. Es muy notorio, digo el arquitecto Marcial y otros compañeros afirmarán esto también. Hace muchos años aquí en la carrera eran muy poquitas chicas y éramos más los varones. Ahora yo me he dado cuenta que a veces son más las damas Sí. que incluso los varones. Incluso he llegado a tener grupos donde, no sé, hay 15 mujeres y 4 varones, ¿no? Sí. Entonces, pero lo que quiero comentar es que hace unos años allá en Cuautitlán, en una universidad particular, el Centro Universitario Isidro Favela, me tocó ver algo que no había visto antes. Tuve la oportunidad de conocer y circunstancialmente se dio en el mismo grupo. Eran 3 alumnas que tenían novios, incluso pues por ahí se dieron situaciones de embarazo y siendo novios, bueno, cosa que ya no tiene nada que ver aquí, pero me llamó la atención a mí porque pues eran parejas más o menos, vamos a decir que estables en ese sentido, ¿no? Pero lo que me llamaba mucho la atención es que de pronto entre ellos, entre la novia y el novio, bueno, pues se hacían equipo de trabajo, pero me llamaba la atención que ella era la líder, ¿no? Y no tanto por decir, bueno, pues es que estaban encima de ellos, pero también me llamó la atención que ellos no hacían demasiado, le dejaban decide tú, hazlo tú. Y bueno, pues a mí me llama esto la atención porque decía, bueno, ok, desde luego no hay ningún problema porque haya un liderazgo, Claro. ¿verdad? En ese sentido de la chica con el muchacho, con el novio, que era su equipo de trabajo también ahí en la universidad, ¿no? Pero lo que sí pues no me gustó mucho es también cómo los chicos se apabullaban en lugar de verse en el nivel y simplemente ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, yo aquí entre mí decía, bueno, estos muchachos, está bien, yo digo, pero no vas a aportar nada, no vas a decir nada. Ella es la que dice todo, la que decide todo, ¿no?
Y pues decimos, pues también ahí que está pasando, ¿no? Digo, estamos hablando de igualdad. Pero desafortunadamente también es una situación que no acaba. O sea, desafortunadamente hay personas que pues vienen a tomar lugares aquí a la universidad, que de pronto pues no los explotan y yo diría no los merecen, ¿no? Claro. Entonces, pues el llamado es a una igualdad, perdón, pero pues también desde luego también el interés por las, pues si se puede decir de las dos partes, Claro, ¿verdad? claro. Pero si vamos a hacer equipo, vamos a hacer equipo parejo, ¿no? Hazlo tú y yo te echo porras desde acá o yo te ayudo. No, yo creo que más bien es Claro. lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Que Por es supuesto. una igualdad simplemente, ¿no? Sí, Gracias. sí. Muchísimas gracias, maestro. Sí, yo creo que también es parte importante de aprender a reconocer las diferencias, ¿no? Porque para mí es evidente que un hombre y una mujer son diferentes y no porque puedan hacer o no mejor las cosas unos que otros, ¿no? Como dice, yo comparto esa idea de que somos un equipo, somos complementarios, ¿no? Unos tendremos mayores aptitudes para algunas cosas, otros para otras, pero si logramos entender esas diferencias y hacer que funcionen como una sinergia, pues estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero adelante. Por supuesto, sino que aburrido. Que decía, pues es que si tú y yo fuéramos iguales, ¿de qué hablaríamos cada día, no? Es que siempre hace falta otra opinión. Así es. No sé, ya sea de hombres o mujeres, pero otra opinión, y yo pienso esto, pero tú qué dices, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Correcto. ¿Verdad? Y ahí ya es una retroalimentación, simplemente es un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, no son pocos los novios, ¿verdad? Que de pronto terminan casados y siguen haciendo equipo ya casados, o como sea, ¿no? Digo, hoy la palabra matrimonio ya es algo fuerte, ¿no? Claro. Pero simplemente cuando decides pues, unir tu vida con otra persona, por cualquier esquema que sea, no solamente en un plano personal, ¿verdad? Familiar, sino también profesional, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor ayuda o apoyo o simplemente una reciprocidad profesional, ¿verdad? De tener esta diferencia de pensamientos, y A más B pues tiene que dar igual a C, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues, son las cuestiones que de pronto vale la pena yo creo que mencionar, ¿no? Gracias. Sí, correcto. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra participación, muchachos? Por ahí vi expresiones de risa, me gustaría conocer qué las causó, qué proponen, qué dicen. Risa nerviosa. Ustedes son el cambio, El futuro, oigan, luego a mí me preocupa. son el presente ¿En ya serio? y van al futuro, entonces, ¿qué les mueve? Sí. Pues no les mueve nada. Antes decían que mujeres juntas ni difuntas. ¿Cómo ha cambiado Sí. el pensamiento? Y sí es cierto. Había 4 mujeres por 36 hombres en las primeras generaciones de esta entonces en Epacatlán. Y ahora pues casi son 50 y 50%, ¿no? Pero sí es triste que veamos pocos alumnos con iniciativa. El día de ayer hubo una conferencia donde la impartieron, ninguno de ellos era profesor, eran inversionistas que venían a dar una plática a los alumnos de RI, de Relaciones Internacionales, y creo que de Economía. Y se paró uno de los ponentes, creo que era el presidente de Canacintra, aquí en el Estado de México, y les hizo una pregunta bastante fuerte. Y les dijo, ¿cuántos de ustedes se están preparando para trabajar profesionalmente, aquí valga la comparación, como arquitectos? Y ninguno de los presentes levantó la mano. Y les digo, qué bueno, sigan así, porque entonces voy a seguir trabajando yo. Claro. Ajá. Entonces, muchas veces debemos de entender que nos estamos preparando como profesionistas para ejercer la arquitectura. No nos estamos preparando para ser los mejores
los que tenemos el 100% de puntualidad y de asistencia, sino que nos tenemos que preparar para ser, ya no digamos los mejores arquitectos, pero sí unos buenos ciudadanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas pláticas que damos con los maestros y ahora con las maestras, y gracias Moni, Gracias, arquitecto. de veras, como dice Marcial, cuando leemos su currículum, yo cuando la conocí, yo no la conocí tanto en este foro de aquí de Acatlán. Yo la conocí en el foro de Acinea, porque hay en otras escuelas, en La Salle, en la Ibero, pues allá se la quieren piratear otra vuelta, ella estuvo allá, está haciendo allá todavía labor. Y nosotros la hemos tratado de acaparar aquí por el alto grado de conocimiento que tiene, pero sobre todo eso, la motivación que tiene a las alumnas, y no de manera sesgada. El conocimiento no tiene sexo. El conocimiento es ganas de ejercer la creatividad que tengamos, hombres y mujeres o lo que sea. Pero no tiene sexo. Ojalá y que después, en otras pláticas que vamos a estar impulsando, es en beneficio de ustedes mujeres. Porque sí es cierto, se acabó el dicho de que mujeres juntas ni difuntas. Mejor que sean mejores arquitectos, ¿no? Gracias, Moni. Muchas gracias a ustedes, Yo arquitecto. quiero aprovechar un comentario que hiciste, jefe. Acaba de decir mi jefe que si ustedes no se preparan para el futuro, para desarrollarse profesionalmente, nosotros, y me incluyo, los mayores, vamos a seguir trabajando, teniendo el trabajo para ustedes, pero les voy a pegar donde sí les duele. Vamos a seguir cobrando el dinero que podría ser para ustedes. A lo mejor no lo habían visto de esta manera, porque siempre se les habla del trabajo, y ya vimos que el trabajo no les gusta, pero el dinero sí les gusta, y si no trabajan, no lo van a hacer. Bueno, se pueden dedicar a delincuentes, que sabemos que esa es una actividad que de pronto se pudiera dar, pero les prometo que ese no es un dinero fácil, ¿eh? Cuando alguien dice, ay, el dinero fácil en el bajo mundo, no es cierto, ese es el más difícil, porque luego hasta la vida nos cuesta. Pero si ustedes quieren, nosotros seguimos cobrando, y cobrando bien, porque también para que puedan cobrar bien, tienen que trabajar bien, y para trabajar bien, tienen que saber bien. Entonces, ahí queda la tarea. Sí, no, y además ustedes tienen una gran ventaja que es la tecnología, ¿no? Ahora seguro todos han escuchado y hasta usado el famoso chat GPT. Ay, me van a decir que no, por favor, si hasta yo lo uso, ¿no? O sea, pero el punto no es el que lo usemos o no, el punto es saber cómo utilizarlo como herramienta, no como el medio único para hacer las cosas. Y ustedes creen que no nos damos cuenta, pero pues perdón, pero los años y la experiencia nos hace ir, aunque sea un paso chiquito, pero más adelante que ustedes. Y nos damos cuenta, ¿no? Porque de reportes, a mí me sucedió en otra universidad, ¿no? De reportes que yo les pedía las materias que hoy son en inglés, entonces pues me daban reportes en donde yo detectaba, claro, pues le falló aquí, ¿no? Y hablaban como escribían, y de repente impecables los reportes con una estructura que yo decía, wow, o sea, enséñame, ¿no? Y pues uno lo mete, ¿no? A herramientas de búsqueda y sí, generado por inteligencia artificial. Y está bien, ¿no? Yo les dije, oigan, úsenlos, está padre, pero no dejen que los domine, ¿no? Y entonces, ahora en mis clases, está bien, les digo, órale, úsenlo, porque una chica llegó con el pretexto, es que pues soy muy mala, ¿no? Y la gramática, y entonces me ha ayudado a mejorar. Órale, va, ponme tu captura de pantalla del texto que tú hiciste y que le pediste que te mejorara el chat. Porque yo ya sé que nada más le meten la pregunta y lo primero que les dice es lo que copian, pegan y ni lo leen. Y esta cosa del chat da información errónea. Tengan mucho cuidado. No crean que es tan inteligente como nos lo pintan, ¿no? Y ayúdense, sí, yo no estoy en contra y yo creo que las universidades no deberíamos estar en contra. Tenemos que integrarlo porque es parte de la vida, es parte de los avances, pero debemos tener cuidado. Porque o nos domina y nos mata o más bien hacemos equipo y seguimos creciendo en beneficio de todos, ¿no? Y yo siempre lo digo, la casa es la tierra y si nosotros nos la echamos, pues todos vamos a quién sabe dónde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues creo que ya no me quiero extender. Muchas gracias. Gracias no, a todos. Al contrario, siempre gracias. Un placer oírla. Muchas gracias a todos. Siempre conocimientos interesantes. Gracias, jefe.
Gracias, arquitecto. ¿No tienen Ale, alguna gracias. pregunta, aquellas inquietudes que quieran externar? Es que cuando dicen que no preguntan dos cosas, o quedó clarísimo Exacto, o no no entendieron entendieron nada. Yo luego me voy por la segunda, Esperemos que sea porque quedó clarísimo. Muchachos, les agradecemos mucho su presencia, a los profesores, Gracias. jefe, a las autoridades, a nuestro staff, y invitarlos, vamos rumbo al futuro, ustedes más que nosotros, jóvenes. Algo que de pronto no nos hablan es de eso, de que vamos hacia el futuro, ustedes van hacia el futuro, nosotros creo que ya vamos hacia el pasado. Yo podría ser el abuelo de algunos o de muchos, a lo mejor de todos ustedes, entonces yo voy hacia el pasado, ¿sí? Tengo que reconocer muchas fallas en mi desarrollo personal y profesional porque, bueno, es el mundo que les estamos heredando y yo no puedo evadir mi responsabilidad, pero los invitamos a hacer un mejor esfuerzo para un mundo mejor. Muchas gracias, sean muy felices, no desperdicien su vida. México, Pumas, Universidad. Goya, Eso. Goya, cachún, cachún, ra, ra, cachún, cachún, ra, ra. Goya, Universidad. 1, 2, 3, Acatlán. Eso, muy bien.